¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues vamos a hacer un episodio más acerca de este podcast tan aclamado y visto por ustedes. De acuerdo a lo que nos platicaron la sesión pasada, creo que estuvo padrísimo y entonces pues quedó la tarea de ampliar un poco más el tema de la parte de control de emociones. Entonces es por ello que Mariel nos acompaña aquí, la psicóloga Mariel y su servidor Víctor López, quien vamos a platicar y quizás debatir un poco acerca de las emociones. Entonces, ¿por dónde empezamos, Mariel? Buenas tardes a todos. ¿O Antes días? de hablar de o días, ajá. Antes de hablar de las emociones, te comentaba hace un momento que igual y podríamos hacer una pequeña separación entre emociones y sentimientos. Ok, de acuerdo. ¿Quieres que empiece yo o quieres empezar tú? No, no, no. Adelante, aquí el experto eres tú. No, bueno, somos los dos. Mira, Pero yo, no yo olvides creo que que, tú. ok, bueno, yo creo, por ejemplo, que una de las cosas importantes que debemos de saber en relación al tema de las emociones es que existen tres componentes importantes de las emociones. El primero es una parte netamente biológica, es decir, existe un estímulo externo o interno que impacta directamente en nosotros como seres humanos. A partir de ahí se desencadenan una serie de reacciones que son netamente biológicas a nivel cerebral, a nivel sistema nervioso central. Después viene un componente psicológico importante que va a depender justamente de la vida de cada uno de nosotros o de nuestra historia de vida de cada uno de nosotros. Es decir, ya viene el componente psicológico. ¿Cómo reaccione ante cierto evento? Bueno, pues ahí está el tema psicológico que tiene que ver con nuestra historia de vida. Y después viene un componente conductual. Es decir, ¿qué es lo que pasa en mí después de que existe una demanda del contexto y cómo reacciono ante eso? Pues ahí va la parte conductual. Entonces, si la pregunta es, ¿habría que diferenciar entre una emoción y una sensación, me dijiste? Ajá. Para mí, la parte de la sensación, del sentir, del sentimiento, tiene que ver netamente con la parte biológica, ¿no? Con una cuestión de percepción, ¿no? Dependiendo de las demandas del contexto. Y todo el componente emocional, desde mi punto de vista, ya tendría que ver con la parte psicológica, la parte de la interpretación, la parte de cómo reacciono yo ante cierta circunstancia. Cada uno de nosotros somos independientes, somos seres individuales y tenemos una propia historia de vida. Es decir, lo que para mí puede ocasionarme un miedo, por ejemplo, ver una araña, a lo mejor a otra persona no. Y de eso ya habla el tema, la parte emocional, la parte psicoemocional, ¿no? E incluso mismo la parte de la conducta. Entonces, pues esa es la distinción, lo que percibimos directamente, cómo se activa nuestro sistema nervioso central ante la demanda del ambiente mismo o ante la demanda interna, por ejemplo, de una situación que suceda dentro de mi organismo. Esa es la parte netamente perceptual. Para mí ese es el sentir. ¿Tú qué opinas? Justo estoy cayendo en cuenta de que, ajá, sentir podría ser esta sensación corporal, valga la redundancia, que nos hace reaccionar. Ajá, sí, es correcto. Ok. Sí, me quedó claro. Estaba, la verdad, un poco confundida en cómo poderlos aterrizar o diferenciar. Ok. Vale, ¿y qué me puedes decir sobre la inteligencia emocional? Claramente dijiste, todos traemos historia. Ujú. Considero que todos somos seres racionales, pero también somos, sin ofender a nadie, muy animales, muy Somos, viscerales. somos emocionales, sí, y también somos racionales. Fíjate que cuando Goleman publica su libro
que se llama Inteligencia Emocional, justamente habla de de la evolución del ser humano con relación a las emociones. Y entonces, las emociones tienen un porqué, tienen un propósito, tienen un motivo. Y la realidad es que una de las cosas que debemos de entender, yo siempre hablo que uno de los principios básicos que debemos de entender de las emociones es que son necesarias, que son inherentes al ser humano y sus funciones son adaptativas. Y entonces, a lo largo del tiempo han ido sin duda evolucionando y entonces cuando Goleman retoma este punto de inteligencia emocional, él habla de dos cerebros, un cerebro racional y un cerebro reptiliano. El cerebro Ujú, reptiliano para él tiene que ver justamente con este propósito adaptativo que tienen las emociones. Sin embargo, a lo largo de la evolución, una de las cosas que filogenéticamente se ha desarrollado en el ser humano es la corteza cerebral, justamente por el uso de la razón. Y entonces esta corteza cerebral, al ser una cuestión netamente evolutiva, han hecho y han desarrollado y han antepuesto la razón ante circunstancias que eran netamente adaptativas, como las emociones, por ejemplo. Y entonces, hoy en día tenemos esta percepción de que las emociones son malas o que ciertas emociones son malas, porque a lo largo de esta civilización, entre comillas, que hemos tenido y de de esta adaptabilidad y de esta evolución que hemos tenido, se ha pensado que todo tiene que ser bajo el uso de la razón. Por eso se habla del cerebro racional. Y entonces, cuando racionalizamos la emoción, decimos, bueno, esta es buena y esta es mala. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado y hemos dejado de entender que las emociones tienen una función adaptativa y que más allá de ser buenas o malas, siempre van a estar presentes en la vida del ser humano. No es que las tengamos que suprimir, no porque sea malo la tengamos que eliminar, sino que las tenemos que empezar a comprender y sobre todo a canalizar de tal manera en que mi uso a lo mejor de la emoción no daña yo al otro, ¿no? Entonces, por ahí va la onda. quiero interrumpirte un poquito. Em, Justo algo que yo manejo mucho en terapia es esta parte de no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Lo que nosotros, seres humanos, podemos definir como bien o como mal es el comportamiento. ¿Es válido que yo me enoje? Sí. Lo que no es válido es que yo me comporte de una manera agresiva o grosera contigo. Mm, Partiendo de ahí, aterrizándolo un poco, no sé, a una edad, hablemos un poquito también de los adolescentes que están en esta transición. Los adolescentes son reactivos, porque a son más diferencia de los, pulsionales. claro, a diferencia de los adultos que tenemos esta capacidad de racionalizar un poquito más el por qué lo estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y ahora qué voy a hacer con esto que siento. De acuerdo, yo a lo mejor, fíjate que ese mensaje me gusta, sin embargo, creo que sí lo modificaría un poco. O sea, porque al final tienes toda la razón. O sea, es mi emoción, yo la creo, yo la puedo transformar. Ese es un precepto básico. Y tengo derecho a nombrarla, tengo derecho a sentirla, pero no tengo derecho a lastimar al otro, ¿no? Eso ya Ujú, no. Y yo creo que eso sería lo que cambiaría. A lo mejor, más allá de decir, eh, bueno, tengo derecho a sentirla, yo también la agregaría a lo que bien dijiste, es también tengo derecho a transformarla, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba del propósito, o sea, todas las emociones tienen un propósito netamente adaptativo, ¿no? ¿Cuál es la función del enojo, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de que el enojo esté en nosotros? no tengo una respuesta, a ver. ¿Destruir?
O sea, ese es su propósito, esa es su finalidad, destruir. Destruir, ese es el propósito del enojo. Es el propósito netamente, digamos, primitivo, ¿no? Que está ahí. En el caso de la alegría, es compartirla. En el caso de la tristeza, es de alguna u otra manera reponernos ante ciertas adversidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sorpresa, es reaccionar ante ciertas situaciones inesperadas, ¿no? Aprender a reaccionar ante ciertas circunstancias que son inesperadas, ¿no? Entonces, todas las emociones tienen un propósito que es netamente primitivo, como dices, ¿no? Ahí es donde está todo el tema del cerebro reptiliano. Pero el problema es que hoy, por ejemplo, que somos seres humanos y que sabemos que este impulso que tenemos, que es natural, dice Sigmund Freud, de destrucción, en una sociedad en donde yo ya comienzo a actuar impulsivamente, por eso se llama impulsivamente, porque viene desde lo más primitivo, comienzo a dañar al otro, entonces lo que estoy haciendo es atentar contra su integridad. Hoy en día, en esta evolución, ¿vale la pena enojarme? Sí, porque es parte, la emoción es inherente a mi persona, pero Ujú. entiendo que el hecho de dañar a alguien, o más bien tendría yo que entender que el hecho de dañar a alguien con el propósito que tiene esa emoción ya va a tener una consecuencia grave en este contexto que llamamos sociedad, ¿no? Y no solamente en la parte social, sino también en la parte individual. Si daño a otro, va a tener una consecuencia. Y entonces Claro, eso es lo que yo tendría que comenzar a ser consciente. Por eso no se habla del control de las emociones, como en un momento lo decíamos en nuestra plática, ¿no? Porque si yo las controlo, me las quedo y las reprimo, ¿no? ¿Y hacia dónde claro. van? Pues hacia mí. Por eso se habla del manejo de las emociones, porque tengo que ser plenamente consciente que si bien me puedo enojar, el hecho de que yo esta emoción la canalice o la desquite con alguien más, entonces lo que estoy haciendo es, en, no sé si en pleno uso de conciencia o no, espero que sí, ya estoy dañando al otro y su integridad. Entonces, para mí este principio es fundamental. O sea, sí es Ok, mi emoción, yo la siento, pero también yo la puedo transformar. ok. Tengo una pregunta un poco que no sé cómo formularla. A ver, Entonces, dale. ¿quién es una persona inteligente? ¿Quién es una persona que vaya, se puede deducir que maneja la inteligencia emocional? Ok. ¿Una persona que reprime las emociones o que las transforma o que las sabe canalizar? Yo creo que lo segundo siempre, Mariel, porque al final hablar de inteligencia emocional suena, el término es muy sencillo. Sin embargo, como lo hemos platicado ya al principio de la plática, nos hemos olvidado que las emociones son parte inherente del ser humano. Y entonces, cuando aplicamos el término control, es, ok, las tengo, las siento, e incluso ni siquiera las sé reconocer, o sea, solamente siento algo aquí y lo que hago es, mejor no lo digo porque esto puede ser mal visto para los demás. Eso es controlar desde mi punto de vista, ¿no? O sea, me las quedo, me las guardo, o si estoy molesto, lo que hago es cambiar directamente este enojo, a una emoción más políticamente aceptable o socialmente aceptable, ¿no? Para mí eso es controlar. Eso es válido, pero para mí eso no es inteligencia emocional. Ok, quiero ponerme de ejemplo antes de que continúes. Ok. En una conversación yo te comentaba, mis hijos me rompieron el baño. Ujú. No supe cómo reaccionar, no supe si gritar, si darles una nalgada, si abrazarlos porque nos espantamos todos. No supe qué hacer. Para mí, lo que yo hice fue algo como de inteligencia emocional, porque si bien soy consciente que si les hubiera dado una nalgada, no hubiera sido una, hubieran sido mínimo tres a cada uno. Si hubiera gritado, los hubiera asustado de una manera abismal, imagino yo.
Y si los hubiera abrazado, hubiera sido apapachar, considero, Ujú. un poquito la travesura o el accidente que hice. Contuve mi molestia, que se fue muy a los extremos, me encerré en el baño. Era grande, era muy grande. Sí, Ujú. me encerré en el baño y me puse a respirar, porque fue tanto lo que yo sentí que no sé qué sentí. O sea, fue enojo, fue impotencia, fue frustración, fue miedo, obviamente, pero como no supe reaccionar, lo único que hice fue, váyanse de aquí, vayan a ver la tele, por favor, ahorita no me hables. Claro. Estoy enojada, hablamos más tarde, dame chance. Y se fueron, Ujú. ¿no? Me encerré en el baño y respiré y recogí mis pedacitos de baño como pude y seguí respirando. Y eso para mí, no sé, ya me corregirás ahorita, fue inteligencia emocional, porque no tenía la capacidad de reaccionar de ninguna manera. O sea, reitero, si dejaba fluir mi enojo, hubiera sido más de una nalgada o más de un grito o no sé qué hubiera pasado. Hay Ok. ejemplo. Ujú. ¿Fue inteligencia emocional o fue controlar, reprimir? No sé. Ok. Yo creo, por ejemplo, que es parte de una estrategia de inteligencia emocional respirar, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, creo que una de las cosas importantes que debemos de entender que enojo no es igual a pegar o Ujú, enojo no es 100%. igual a lastimar al otro. O sea, el enojo, si bien es cierto que su función es eh, de alguna u otra Destruir. manera destruir la parte primitiva, no significa que lo tengo que hacer, ¿no? Y a Claro, veces claro. creo que el concepto, perdón, y creo que a veces el concepto hoy en día del enojo está mal identificado. Por eso, justamente a lo largo del tiempo lo hemos asociado con, ok, enojo, golpeo, mejor no lo hago, reprimo. No me enojo, reprimo. Por eso el Ujú. enojo está mal. No creo que tenga que ser así. Ahora, por otro lado, dice por ahí una autora que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama Charo Altable Vicario, en un libro fabuloso que se llama Los Senderos de Ariana, y habla acerca de la coeducación emocional. Coeducar quiere decir nuevamente educarnos en la parte emocional. No es que no la tengamos, por supuesto que hemos aprendido cosas a lo largo de nuestra vida, de las cuales en muchas de las cosas que pasan en la infancia no somos responsables, pero hemos aprendido y lo que hoy tenemos que hacer es volver a aprender a educarnos emocionalmente hablando. Y entonces una de las herramientas más importantes que tenemos para poder transformar ese enojo viene o tendría que venir de la conciencia corporal, porque es lo primerito que se activa en nuestro sistema nervioso central o en nuestro sistema como ser humanos cuando hablamos de emociones. Es decir, percibimos una situación y lo primero que se activa no es el razonamiento per se, sino es todas estas sensaciones, sentimientos corporales que pasan alrededor de nosotros y que se activan de forma diferente dependiendo de la emoción. Por ejemplo, yo te diría, cuando tú viste esa situación, corporalmente, ¿cómo fue tu reacción? Supongo que hubo aquí los latidos del corazón fueron más rápidos, tu frecuencia cardíaca fue más alta, como que te hierve la Si fui sangre. consciente de algo, si fui consciente corporalmente de mis sensaciones, el pecho, como de esas veces que tienes miedo y se te aplasta el pecho, así. Ujú. Y sí sentí que me empezó a temblar el cuerpo y lo único que hice fue y me tapé la cara. O sea, como de, ¡ay, no quiero ver lo que está pasando! No quiero ver lo que tengo enfrente. Pero Claro. ok, en resumen, entonces, yo podría deducir que tuve
no sé, un buen manejo de inteligencia emocional. O yo te diría un buen manejo corporal, más que de inteligencia emocional, porque es todo un entrenamiento. O sea, no, el Ok. ser inteligente emocionalmente no solamente implica hacer conciencia corporal, sino también saber expresar la emoción. Y entonces, esta estrategia que tú tienes de me alejo de la situación porque esto me está descontrolando y me autorregulo para poder bajar esta emoción o para poder entender mejor la emoción, es una estrategia de lo que llamamos inteligencia emocional, que es autorregulación. Y desde la Ok. perspectiva de Charo Altable Vicario, por ahí debemos de empezar, por la autorregulación de la conciencia corporal, más no de lo que pienso cuando sucede la emoción, porque esa es la parte cognitiva, esa es la parte psicológica. Entonces, lo primero que debo de hacer es, ante estas reacciones, ¿qué puedo hacer yo para autorregularme? Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas hoy en día, como el mindfulness, que maneja justamente técnicas de respiración cuando estoy ante una situación que me desequilibre emocionalmente hablando, y a partir de ahí ya puedo reaccionar diferente. Eso ya es inteligencia emocional. Pero si me quedo en la parte del control, de mi autorregulación, ya sea a través de técnicas de respiración o incluso de cambios de pensamiento, según la terapia cognitivo-conductual, lo único que estoy haciendo es solo una parte de la inteligencia emocional, que es la autorregulación. Pero no quiere decir que esté mal, es decir, ese es el principio de la inteligencia emocional, comenzar el entrenamiento por la parte de manejar corporalmente las sensaciones que pasan cuando una situación me desequilibra. Claro, esta parte que mencionábamos hace un instante, ser menos primitivos. Ujú. Sí, Ok, justo. ok. Y una de las cosas que me ayuda a hacerlo va a ser entender lo que pasa en mi cuerpo cuando tengo estas reacciones que son adaptativas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me encanta una vez en algún momento en un curso de mindfulness, me encantó una frase que dijo el instructor y fue, a ver, mira, cuando hablemos de algo que nos desequilibra emocionalmente hablando, imagínate como si estuvieses debajo de una cascada con un chorro así potente de agua helada. Ese es el problema. Cuando tú intentas moverte o pensar en alguna cosa o incluso actuar diferente o no sé, solucionarlo, pues estás paralizado en ese chorro. Primero, no puedes pensar en otra cosa más que en el problema. Pero si das, y me encantó este concepto, dos pasos para atrás, primero sales del problema. Segundo, ves las cosas desde una perspectiva diferente y ya no dentro del problema, sino lo que está pasando alrededor de él y puedes tomar diferentes estrategias para tratar de solucionar las cosas. Para mí, creo que esa situación que tú hiciste de autorregularte y a lo mejor salir un poco del conflicto, del problema, es uno de los primeros pasos importantes y autorregularse es uno de los primeros pasos de la inteligencia emocional. A veces pensamos que dar dos pasos hacia atrás es retroceder y no tiene que ser así. Para las técnicas de mindfulness, el dar dos pasos hacia atrás significa es no te enrolles en el problema, velo desde otra perspectiva, da un respiro y después lo podemos solucionar de otras maneras, ¿no? Claro, nada más vamos a aterrizarlo un poquito a la vida diaria. Digo, Ok. yo me dedico a mis hijos y lo sabes. Y a lo mejor en ese momento tenía el tiempo para regular. Pero ¿qué pasa justo con el día a día? Ok. Yo hablo de mis hijos. Habemos muchas mamás solteras, habemos muchas parejas con problemas, habemos muchos que trabajamos en empresas y Ujú, que nos encontramos con el día a día, o más bien cada día es una situación similar o misma y no tenemos este tiempo, este chance de retroceder un paso por lo menos y entonces ver de una manera diferente la situación para actuar en ujú, pro de. ujú.
Ok, yo pienso, que la inteligencia emocional y sobre todo la autorregulación es algo que se entrena. O sea, no es algo como tú lo sabes, son hábitos que se entrenan y no es algo que pueda yo manejar de la noche a la mañana. Nos, como psicólogos, tú y yo creemos en el proceso y parte de ese proceso es que la persona, primeramente, de esto que en su mente está netamente inconsciente, lo pueda concientizar, ¿no? ¿Cómo lo concientizo? Pues con estrategias que nosotros tenemos pues para manejar mejor las cosas. En el momento en el que sucede una situación que me saca de equilibrio, yo ya identifico ciertas circunstancias y yo creo que es algo que a mí me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual, quiere decir que el paciente no es un paciente inactivo, es un paciente que a lo largo de su proceso va trabajando ciertas cosas que le ayudan a tener herramientas importantes para que cuando llegue el momento pueda aplicarlo. Evidentemente no a la primera va a salir todo con éxito, pero sí por lo menos si lo practico diario, es como como cualquier habilidad que queramos aprender, como cocinar, como manejar, como aprender un deporte. No nazco siendo un deportista, no nazco siendo un buen cocinero. Es algo que se tiene que practicar constantemente. Y en la práctica y en la concientización de la práctica, es muy curioso porque cuando hablamos de inconsciente, creemos que muchas veces, y a lo mejor aquí me van a crucificar los psicoanalistas, todo lo malo se esconde ahí. Pero también hay hábitos que aprendemos que son buenos, que se pueden esconder ahí, para que cuando llegue la situación que nos exija entrenar esta autorregulación, netamente sea un hábito inconsciente que yo pueda poner en práctica y no algo que me saque nuevamente de equilibrio emocional. Entonces, para mí lo más importante es entrenar, entrenar el cuerpo, entrenar la respiración, entrenar técnicas de autorregulación para que cuando llegue el momento y la demanda del contexto tenga justamente estas herramientas de autorregulación y que en esta vida diaria que es súper caótica, pues obviamente lo pueda aplicar en mi día a día, ¿no? Claro. Y bueno, quisiera concluir un poquito esta parte del control de las emociones a, lo mencionabas tú, no es control de las emociones, porque si bien queremos controlar las emociones o tendemos a reprimir las emociones y a decir, ay, no pasa nada, ah, estoy bien, todo está bien, llega un punto en el que nuestro sistema nervioso de tanto contener esas emociones nos desata ¿qué? Ansiedad. Ujú. Las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, entre otras cosillas, ¿no? Sí, 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 y es algo netamente biológico, ¿no? Cuando uno tiene ciertas emociones, lo decíamos, en este sentir, mi sistema nervioso central interactúa y genera ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del miedo, del estrés, que es una situación natural, se segrega adrenalina, noradrenalina, cortisol, que va directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y si yo no sé, no he trabajado esa emoción, cualquier situación que se asemeje a lo que originalmente causó eso me va a provocar este tipo de sensaciones. Y entonces, ¿a dónde va eso? O sea, el cerebro prioriza algunas cosas, pero si en cada momento lo estoy sacando, por eso tenemos tantos problemas de hipertensión arterial, por eso tenemos tantos problemas que están relacionados a ansiedad, porque ya hay una carga, un cúmulo importante de estas sustancias que si bien al principio fueron originadas de una manera natural porque el evento así lo daba, ahora que no se segrega de una manera natural, sino que lo estoy recordando cada vez que se asemeja a una situación muy relacionada a lo que principalmente lo originó, entonces pues ya mi cuerpo se va saturando de ese tipo de sustancias y va reaccionando así si yo no trabajo esas cosas. Por eso es muy importante el tema de la psicoterapia,
porque ahí puedo comprender el origen de estas emociones y puedo trabajar incluso en cómo canalizar esta emoción, incluso también descargar estas sustancias que segregan en orden natural, ¿no? Sí, y creo que también este sería un muy buen punto, a lo mejor para algún otro capítulo que me invites. Ujú, Eh, ujú. esta De aquí parte en de adelante va a haber un chorro. invitar a nuestros colegas entre pláticas con amigos a concientizar que el ir a un psicólogo no es porque esté loco, no es porque esté dañado, no es porque X, Y o Z, eh, es porque no necesito controlar mis emociones, necesito canalizarlas, sentirlas, conocerlas. Canalizarlas, conocerlas, así es. De hecho, los expertos dicen que, como yo te decía, que hay que empezar desde la sensación corporal. ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Hay que saber distinguir entre sensaciones agradables y desagradables. Dos, en qué parte del cuerpo lo siento con mayor intensidad, como tú lo decías, en el pecho, en la cabeza. ¿Qué Ujú. intensidad tiene la emoción? Nombrarla, que es importante, nombrarla porque las emociones tienen un nombre y a partir de ahí ser conscientes de cómo la estoy expresando con los demás. Mariel, en Ok. conclusión, En conclusión, eh, la gente aprende, no nace con inteligencia emocional, lo va sí, construyendo. sí. Nace con Ok, emociones, nace con claro. emociones, aprende de sus contextos, de su familia, incluso ya más adelante aprenderá algunas cosas en la interacción con los demás, de cómo interactuar ante ciertas emociones, pero no nace con inteligencia emocional. Es decir, ojalá que bueno, que todas nuestras familias pudieran tener esta educación emocional en todos los aspectos. Seguramente habrá varias familias que lo apliquen y qué bueno que sea así, pero puedo decir que en una gran parte de las familias no nacen con educación emocional y no nacemos con educación emocional. Entonces, sí, se puede, se aprenden, pero también podemos desaprender algunas cosas, eso también es importante saberlo y podemos incorporar algunas otras nuevas. ¿Ves mi cara? Sí. Difiero un poco de la palabra desaprender. Más bien, ¿Por qué? podemos continuar aprendiendo lo que no me funciona para ver y buscar lo que sí me funciona. Ok, ok. Yo igual Pues bueno, difiero, yo igual difiero, pero lo vamos a dejar ahí, no voy a entrar en polémica, y pero no. sí creo que si las personas tienen esta capacidad de aprender, también considero que tienen esta capacidad de desaprender. Para la tesis es muy importante, para la tesis es súper importante. Igual y tema de otro capítulo, sin problema, porque Claro. no creo que desaprendamos, pero bueno, ya lo conversaremos. Y pues nada, muchas gracias por invitarme. Queda pendiente Muchas concluir la preguntas, próxima invitación. muchas Esto sobre preguntas. la inteligencia emocional. Claro, porque no es, la inteligencia emocional no se No es cosa resume, de media hora. claro, justo, en media hora no se resume. Entonces, bueno, quedo pendiente a la próxima invitación, ¿va? Sí, claro que sí, va a haber más capítulos, seguramente van a salir varias cosas de este tema. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas, hay muchos temas, evidentemente. Seguramente habrá otros temas más que estaremos platicando y que también igual ya en los comentarios o en lo que nos puedan dejar, podemos hacer incluso que nos manden preguntas. Ahora, antes de que te vayas, Mariel, pues obviamente a mí me gustaría agradecerte que estés aquí en esta invitación y que nos compartas también tus redes sociales. Sé que actualmente te dedicas a
a trabajar con mujeres que han sido víctimas de violencia y que también de alguna u otra manera, pues a trabajar de forma particular con algunos otros pacientes. Entonces, compártenos tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, por favor. Este, bueno, sí, actualmente me dedico a eso y trabajo con niños y adolescentes también. Entonces, Padre, pues obviamente por distancia podría ser sesiones de manera virtual o igual súper. si gustan mandar un mensajito, podría ser en Instagram, Claravía Psicología. Ok, de acuerdo. Así será. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a Eh, ti. Nos despedimos que la entonces y gente te cualquier cosa. escriba o nos escribe. Sí, nos escribe y seguramente irán saliendo más preguntas, ¿va? Vale, muchas gracias, Un cuídate. abrazo. Beso. Un abrazo. Bye. Bye. Bye bye.